Hay proyectos de ley que proponían precisamente evitar estas llamadas. ¿Cómo hacer para que ya dejen de llamarlos? Estamos con Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Crisólogo, gracias por estar con nosotros. Y cansados de tantas llamadas, y el usuario lo que dice es, ¿cómo paro esto? No, cansados, aburridos, estresados, porque hemos llegado al punto en que lamentablemente ya tenemos miedo de contestar el teléfono. Porque si no está en tu lista de contactos, mejor no contesto, porque puede ser una empresa que me acose o puede ser un delincuente. Así es. Vivimos en una situación de zozobra increíble porque el teléfono es la herramienta que tenemos para contactarnos con el mundo. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta historia es bien antigua porque tiene como 6 años. Se modificó hace 6 años o 7 el Código del Consumidor para que los proveedores dejaran de acosarnos. Supuestamente los proveedores iban a obedecer una regla muy sencilla. La regla era, llama al consumidor, dile, señor consumidor o señorita Cintia, me puede atender la llamada, quiero hacerle una promoción. Si tú le decías no, ese proveedor te decía, ok, señorita Cintia, nunca más la vuelvo a llamar, usted no está interesada. Pero mentira, colgaba. Volvían a llamar la misma empresa, volvías a colgar, no estoy interesada, volví a llamar la misma empresa. Entonces fue letra muerta. Eso llevó a que aproximadamente hace 3 años, 2 años y medio, se aprobara un nuevo texto modificatorio para que se estableciera lo siguiente, que el consumidor que deseaba ser comunicado con la empresa, él era el que tenía que llamar. Y en segundo lugar, el consumidor tenía que autorizar. O sea, eran 2 cosas. Ya. Pero cuando entra el pleno y se vota, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Cambiaron esa I por una O. Entonces lo que decía la ley era, el consumidor llama a la empresa para recibir mensajes o el proveedor llama al consumidor para darle mensajes. O sea, lo mismo que nada. Claro. Mira, tremenda sacada de vuelta en el Congreso y nunca nadie investigó quién cambió esa Y por una O. Una vergüenza, Cintia. ¿Cómo es posible que pueda pasar eso en el Congreso? Para favorecer a estas empresas. Con lo cual, las empresas celebraron, las empresas dijeron, sí, pues, jajaja, bueno, es que hay que seguir porque no se puede atentar contra la libertad de empresa. ¿Qué va a pasar con las personas de los call centers? ¿Qué va a pasar con este derecho que tienen las empresas al llamado primer contacto? ¿Qué es el primer contacto? Ese acercamiento original que tiene la empresa con el consumidor para ofrecerle un producto o servicio. Claro, pero una vez que te lo ofrecen y el cliente dice no, porque podemos contestar una llamada y decir no estoy interesada, no quiero, ya eliminarte de la lista de los cuales te tienen que seguir llamando. Antes había un registro en el Indecopi, el precursor de todo esto, la etapa primigenia, es que había un registro en el Indecopi denominado Gracias no insista, en el cual supuestamente tú reportabas a la empresa que te estaba acosando y esa empresa automáticamente tenía que dejarte llamar porque ya estaba en el registro. ¿Pero qué pasó? No pasó nada. La gente se inscribía en el registro Gracias no insista y la gente seguía recibiendo mensajes. ¿Y ahora qué se hace? Bueno, ahora estamos haciendo una campaña y me alegra que tu programa, como siempre, se pliegue a este tipo de iniciativas. Estamos diciendo, oye, ya va a ser un año que tienes el proyecto estancado en el Congreso, está desde mayo, sácalo, ponlo a votación, ya no hay nada que hacer. Lo único que tienes que hacer es volver al texto original y poner la I en lugar de la O. Es decir, que el consumidor sea quien llame y el consumidor sea quien autorice. Claro. Entonces, acá lo que ha pasado es lo siguiente, las empresas han tenido más de 10 años para autorregularse, para autocontrolarse. Y no lo han hecho, no les ha dado la gana hacerlo. Entonces, arguyendo una serie de pretextos, nos han seguido llamando. O sea, todo está en manos del Congreso de la República para que se pueda frenar estas llamadas insistentes. Lo ideal sería que las propias empresas digan, ya basta, vamos a hacer lo que tú acabas de decir. Vamos a llamar a la señorita Cintia. Si la señorita Cintia dice que no está interesada, la borramos de la lista. Encima me cuelga, claro, la borra. Claro, ¿no? mira, yo te estaba contando antes de salir al aire que anteayer, tomé cuántas veces llamadas recibí. En el lapso entre las 10:45 de la mañana y las 5:45 de la tarde, recibí 27 llamadas, que lo publiqué en las redes de ASPEC. 27 llamadas, es decir, casi 4 llamadas por hora. Oye, ¿quién soporta eso? ¿Cuáles son las consecuencias de una situación como la que estamos comentando? En primer lugar, que el consumidor, al tener miedo de contestar el teléfono, puede perder negocios, puede perder trabajos, puede dejar de contactarse con una persona bien intencionada que quiere retomar la comunicación. En fin, pueden pasarle muchas cosas porque ya tenemos miedo. El ranking que se hizo de Truecaller hace unos años establecía que el Perú ocupa el segundo lugar del mundo en recibir llamadas y comunicaciones spam. El segundo lugar del mundo. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que es eso? Entonces, estamos en una situación que es insostenible y las personas están estresadas, las personas están molestas. Entonces, sería tan sencillo desempolvar la ley original,
poner la Y en lugar de la O y sacar la norma. Y luego las empresas, si no han querido que salga una regulación sobre este tema, repito, han tenido más de una década para autorregularse y no lo han hecho. Esa es la situación en la que estamos viviendo. Y está en estos momentos lo que nos indicas en el proyecto, en la Comisión de Defensa del Consumidor. En el Congreso debe estar en la Comisión de Defensa del Consumidor. Exhorto desde acá al presidente de dicha comisión, el congresista Manuel Idelso García, que está demostrando en este tiempo una genuina vocación por alinearse a los intereses del consumidor, que desempolve este proyecto y que ya ha sido discutido, dictaminado, ha sido puesto a votación en el Pleno del Congreso. Pero repito, cuando ha sido puesto a votación en el Pleno del Congreso, cambiaron una Y por una O. También es una cosa que da mucha lástima que el Poder Ejecutivo, utilizando una serie de argumentos que son francamente endebles, haya objetado reiteradamente la dación de una norma como esta. O sea, uno no entiende cómo es posible que el Poder Ejecutivo no tenga en cuenta el malestar que venimos experimentando millones de personas. Todos los días. Para ponerse del lado de estos negocios, que son unos cuantos. O sea, ¿cuántas empresas son las que te hacen llamar? ¿Todas las empresas? No, básicamente las empresas financieras, básicamente las empresas de servicios de telecomunicaciones y unas cuantas más. No son muchas. Entonces, preferir el bien o la ganancia o el lucro de estas empresas por encima del bienestar y la salud mental de los consumidores es inaudito. O sea, y ahora, Crisólogo, porque entendemos que esto está en manos del Parlamento, ¿no? Y que se tome atención a este proyecto. Pero ahora, hoy en día que seguimos los usuarios recibiendo las llamadas, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que el consejo que voy a dar ya es algo que venimos haciendo los usuarios. En primer lugar, no conteste números que no están en su directorio. O sea, es la primera regla, la regla de oro. Usted no conteste números que no están en su directorio, porque puede ser una empresa mortificante o puede ser un delincuente. Si es un delincuente y usted contesta, aunque usted pretenda colgar, ya lo sorprendió. Soy fulanito tal, no cuelgues, no se te ocurra colgar, te van a atarantar. Ya sé quién eres, ya me contestaste, quiero que me pagues esto, quiero que me... Entonces caes en las manos del delincuente. O sea, la primera regla es triste, pero no conteste. Por ejemplo, yo hago eso, yo no contesto llamadas que no están en mi directorio y espero que la persona que intenta comunicarse conmigo me mande un WhatsApp. Claro, y te dice, oye, te intenté llamar, soy fulano, tal, y entonces empiezo la comunicación. La segunda regla que también pueden ustedes hacer es bajarse estos aplicativos que te permiten detectar llamadas invasivas, spam, ¿no? Como el Truecaller, que te permite identificar, que son aplicativos que se construyen sobre la base de la información que suministran los propios usuarios que identifican estos teléfonos desde los cuales se hacen estas llamadas. Recuerden también que si ustedes contestan estos teléfonos, muchas veces existe tecnología que cada vez se va sofisticando más, que basta que tú levantes, ellos cuelgan, pero ya pincharon tu línea. Entonces, los riesgos que estamos asumiendo son bastante altos. No es una cosa de broma, no es un tema menor. El asunto de las llamadas spam, de las comunicaciones spam, se ha multiplicado de una manera absoluta, pero además ha adquirido nuevas modalidades, porque recuerda que el spam se da no solo con las llamadas telefónicas, sino también con los mensajes de texto. Y los mensajes de texto están sirviendo para engañar a los consumidores. Les mandan un mensaje de texto que le dicen, ¿sabes qué? Tu cuenta en el banco requiere actualización de datos. Pincha aquí en este link y vas a actualizar tus datos. Tú lo haces y caes en un espacio simulado que los delincuentes han construido, en el cual ellos van a sacar tu información. También estos aplicativos sirven para los famosos préstamos gota a gota, los préstamos gota a gota de los delincuentes, en los cuales ellos te anuncian el mejor de los mundos, tú inocentemente caes porque eres una persona de buena fe y porque necesitas el dinero, y luego, una vez en las manos de estos delincuentes, pues tu destino es absolutamente incierto. Entonces, estos mensajes y estas llamadas han generado un entorno bastante perjudicial para los intereses de los consumidores y para su propia seguridad. Tenemos por eso que ser precavidos. En tanto las autoridades cumplen el rol que tienen que cumplir, nos queda a nosotros defendernos como siempre, ¿no? Eso, ¿no? Qué terrible, porque el ciudadano desprotegido también al tema de las llamadas spam que se vienen recibiendo todos los días. Gracias, Crisólogo, como siempre, por poner este tema sobre la mesa. Tenemos que cambiar de información.